vamos a introducir un poco de historia, lo que tiene que ver con la industria del metal en la construcción, básicamente el acero, que se ha utilizado por más tiempo hasta el día de hoy. Primero, ¿de dónde viene el término acero? Del latín, de ese vocablo que está, que era una palabra, ¿cierto?, originaria que se utilizaba para referirse a un elemento filoso. Obviamente en ese entonces no existía el acero como tal, pero las herramientas, ¿cierto?, que requerían ciertos filos se les denominaba con ese concepto, ¿ya? Y de ahí, obviamente, con el tiempo fue deformándose la palabra hasta la que conocemos hoy día como acero. No hay unanimidad, ¿cierto?, en lo que se conoce hoy día, ¿cierto?, en las investigaciones de la antigüedad, cuándo exactamente se creó el acero, ¿ya? Es difícil establecerlo porque el acero, como primera cosa, no es un material natural, estamos de acuerdo, es un material artificial creado por el hombre, ¿ya? Entonces, para crear el acero se necesitan ciertos procesos, ¿ya? Se necesitan ciertos elementos, ¿cierto?, juntar ciertos elementos bajo ciertas condiciones. Entonces es difícil establecer cuándo realmente se produjo por primera vez esa mezcla, ¿ya? Esa mezcla que hoy día conocemos como acero. Sí hay indicios de manipulación, ¿cierto?, de manipulación de hierro, de procesamiento de hierro de manera artificial, que es como los precursores del acero, ¿ya? Y los primeros indicios son de Egipto, ¿ya?, como uno podría esperar, ¿ya?, que era, digamos, una civilización bastante avanzada para la época, ¿ya?, 3000 años antes de Cristo, ¿ya? Lo curioso del acero, sí, o de los precursores del acero, es que ocurrieron en muchas partes del mundo. O sea, en muchas partes del mundo hay indicios, ¿cierto?, de que de alguna forma se trataba de trabajar con el hierro, ¿ya?, para generar herramientas, armas, utensilios, de zonas que pareciera ser que no estaban conectadas, ¿ya? Entonces, al parecer, ¿cierto?, se piensa que puede ser que se haya desarrollado en paralelo en muchas zonas del mundo, ¿ya?, porque hay indicios de bastante antigüedad en distintas partes, ¿ya? Ahí, digamos, puse algunos, que son los que uno más encuentra, digamos, en los textos cuando estudia un poco eso, ¿ya? En África, en China, ¿cierto?, en la India. Algo había, ¿cierto?, algo se trataba de hacer con el acero, ¿ya? Cuando se habla de hierro forjado, es decir, que se calentaba el acero, ¿ya? El acero se calentaba a cierta temperatura para poder moldearlo, ¿ya? Si bien el acero en términos de dureza comparado con otros elementos es bastante blando como elemento, ¿ya?, comparado con otros metales, pero obviamente para ser trabajado artesanalmente no es nada de blando, se requiere, digamos, al menos darle cierta temperatura para poder tratar de modificar su forma, ¿ya? Y eso es lo que se intentó hacer en la antigüedad. Hay indicios y registros, digamos, de que eso ocurrió, ¿ya? Se trató de trabajar en el hecho de calentar el hierro, ¿ya? Pero eso no es realmente acero, ¿ya? No basta con calentar el hierro para darle forma para decir que eso es acero, no, ¿ya? Se requiere varias cosas más, ¿ya?, para obtener el acero. También lo vamos a ver con más detalle más adelante cuando veamos cómo se elabora el acero y cuáles son las lógicas, digamos, que hay detrás de esa elaboración. Ahora bien, en la época más moderna, tenemos que en el año 1855, como dice ahí, se empezó a utilizar el hierro, ¿ya?, como material, ¿cierto?, de construcción. Pero el hierro, ¿ya?, todavía no era acero como el que conocemos ahora. De hecho, hay muchas estructuras todavía, ¿cierto?, que son de hierro forjado, no
no de acero. Ya en ese entonces, fíjense que la producción mundial de hierro fue de 7 millones de toneladas en ese año. Es decir, fue un boom. O sea, el hierro se empezó a utilizar en construcción, inmediatamente se masificó. Para hacer un material nuevo, del cual no se conocía mucho, el cual no se había utilizado antes, ¿cierto?, de manera industrializada en construcción. En el primer año, ¿cierto?, en que eso ocurrió, 7 millones de toneladas de producción anual a nivel mundial. El año 1884 se fabrica la primera viga ahí estándar, ¿cierto?, con un procesamiento un poco más elaborado, ¿cierto?, ya no era solo hierro forjado, ya había algo más, ¿cierto?, más cercano a lo que hoy día conocemos como acero. Y ese hito es importante, ¿por qué? Porque se empezaron a fabricar, ¿cierto?, y a estandarizar ciertos elementos, ¿ya?, metálicos, y eso permitió que la industria de la construcción siguiera, ¿cierto?, creciendo aceleradamente, ¿ya? Porque una de las ventajas que tienen los elementos metálicos y el acero en particular es que están estandarizados. Es decir, uno sabe, ¿cierto?, lo que puede encontrar en el comercio y se acomoda a eso, ¿ya? No necesito, ¿cierto?, pensar en qué forma tiene que tener, ¿cierto?, el elemento para que funcione, sino que yo me acomodo a lo que está estandarizado, ¿ya? Es lo que pasa cuando una industria cualquiera se automatiza, ¿cierto?, o se industrializa, ¿cierto?, se estandariza, generan elementos estandarizados que se hacen, ¿cierto?, en serie, y por tanto eso baja los costos de producción y permite, ¿cierto?, que ese elemento se masifique. ¿Ya? ¿Por qué? Porque baja el costo, ¿ya? Es fácil obtenerlo. Comparen el precio, ¿cierto?, de una viga ahí estándar que pueden encontrar en cualquier, ¿cierto?, barraca, con una viga que hay que fabricar nueva, porque también se fabrican vigas nuevas. Uno puede, pasa de vez en cuando que uno tiene que diseñar un elemento metálico que no es una forma regular, que no es una forma que está en el comercio, porque así es lo que requiere el proyecto. Se puede hacer, ¿cierto?, se manda a fabricar, pero sale caro. ¿Por qué? Porque es una eventualidad, ¿cierto? Es algo que no existe, hay que mandar a elaborarlo, ¿cierto?, y todo lo que requiere hacer esa pieza especial. En cambio, si yo lo comparo con el precio de una viga estándar que yo voy a encontrar en cualquier barraca, obviamente el precio la diferencia es abismal, ¿ya? Y eso es lo que pasa cuando se industrializa. Se genera un círculo virtuoso ahí. El año 1889, ¿cierto?, un hito, digamos, de lo más importante que tiene la industria del metal es la construcción de la Torre Eiffel, que es una de las primeras estructuras 100% de metal de gran altura, ¿ya? Obviamente, cuando se construyó, las tecnologías no eran las de hoy día, ¿ya? Pero esa estructura hasta el día de hoy está en pie. Obviamente ha tenido un montón de, ¿cierto?, de procesos de mantención, que es lo que debe hacerse con cualquier estructura para que dure en el tiempo. Al inicio del siglo XX, ¿cierto?, ya mucho más cerca, se generó, ¿cierto?, un crecimiento aún mayor, ¿cierto?, de la industria, gracias a la creación en Estados Unidos de la AISI, ¿cierto?, el Instituto Americano del Hierro y el Acero. ¿Por qué? Porque obviamente antes todo lo que tenía que ver con las estructuras de acero o de hierro forjado eran más o menos intuitivas, ¿ya? No se conocían 100% bien las propiedades, ¿cierto?, cómo funcionaban ciertas condiciones. Entonces, al crearse una institución destinada a estudiar, ¿cierto?, el comportamiento de un material, obviamente eso igual genera una mayor sinergia. ¿Por qué? Porque se empieza a conocer mejor las propiedades del material, por tanto es más confiable, ¿cierto?, se puede fabricar, ¿cierto?, con mayor calidad, y por tanto eso ayuda a que ese material se empiece a utilizar más, porque da más confianza, ¿ya? Entonces todo un círculo, digamos, que va generando que esta industria empieza a crecer y a crecer y a crecer año a año, ¿ya?
el año 29, ¿cierto? Ya del siglo XX, fíjense, que la producción mundial anual fue de 150 millones de toneladas. O sea, saltamos de 7 millones de toneladas el año 1855 a 150 millones de toneladas el año 1919. ¿Cuántos años pasaron? Como 80 años, ¿no? Más o menos. O sea, en 80 años pasamos de 7 millones a 150 millones de toneladas. O sea, un crecimiento brutal, ¿ya?, de la industria. Y tiene que ver con todo este círculo, ¿cierto?, de virtuoso que se va generando en que se usa el elemento, se empieza a conocer más, por tanto se empieza a saber más del elemento, se fabrica más, ¿cierto?, se abarata los costos, se empieza a utilizar más y así, ¿ya? Y una rueda que hasta el día de hoy sigue girando, ¿ya? Para la década del 90, ya mucho más cerca, el promedio anual fue de 770 millones de toneladas. Fíjense el crecimiento. Es decir, del año 29 al 90, ¿cuántos años pasaron? 60 años. O sea, el salto fue, el crecimiento es exponencial, claramente. Y en los últimos años, de nuestra época, ya se sobrepasó la barrera de 1.800 millones de toneladas anuales. O sea, ya el año pasado, bueno, en realidad antes, en 2019 parece, se sobrepasó los 1.800 millones de toneladas. ¿Ya? Es decir, una industria que ha crecido sostenidamente en su producción anual, año a año, ¿ya? Y que no pareciera ser que no ha tenido millas, pareciera ser que nada lo afecta, ¿ya? No es tan así, vamos a verlo, ¿cierto?, a continuación, pero evidentemente un crecimiento sostenido que es innegable. Ahí está los 2019-2020, o sea, sobre los 1.800 millones de toneladas anuales. ¿Ya? El año 2021, 1.950 millones de toneladas. Se esperaba que el 2022 sobrepasara los 2.000 millones de toneladas, pero eso no pasó. ¿Ya? Hubo una caída. ¿Por qué? Bueno, hay muchos motivos que se salen, digamos, ahí a la palestra cuando uno investiga un poco esto, ¿ya? Es curioso porque cuando fue la pandemia no cayó la producción, se sostuvo, ¿ya? A ver, uno podría haber esperado que ahí hubiese una caída, pero no fue así. El 2002 sí hubo una caída, casi un 4% respecto al año 2020. ¿Y por qué? ¿Por qué lo explican los expertos? Bueno, hay muchos motivos, pero los que más se mencionan son la guerra ruso-ucraniana, que eso afecta o ha afectado la línea de producción de algunas materias primas que se utilizan para fabricar el acero. Eso es una de las cosas importantes. Lo otro es que la inflación que se vive a nivel mundial. Muchos ciertos países de Europa, de Asia, que tienen problemas de inflación, ¿ya?, en sus precios, en su economía. Y eso afecta, ¿cierto?, obviamente, la demanda. Ya no se demanda tanto acero porque estamos con un problema económico, digamos, que no tenemos, digamos, la capacidad económica para hacer todas las obras que quisiéramos hacer. De hecho, hay muchos proyectos que se han detenido o se han ralentizado, ¿cierto?, en varios países por el tema de la inflación. Y así, hay otros motivos, ¿cierto?, menores que se explican también, y ustedes lo pueden buscar, ¿cierto?, están ahí disponibles en internet, cosa que lo busquen. Pero al parecer esas serían las dos cosas más importantes que afectaron, ¿cierto?, el crecimiento de la producción el año 2021. Aunque se cree que el 2023, que este año, va a haber una recuperación. ¿Ya? Eso es lo que se estima. Pero vamos a ir que ver. De todas formas, son números gigantescos. O sea, la cantidad de acero que se utiliza en el mundo, pero es brutal. O sea, sí, cuesta hacerse la idea porque son números grandes y uno pierde la noción, ¿ya? Pero es una cantidad gigantesca, ¿ya? Y uno a veces se puede preguntar, bueno, ¿quién usa tanto acero, digamos? ¿Dónde está todo ese acero? Bueno, en todas partes. Si ustedes piensan,
O sea, la gran mayoría de las cosas que utilizamos tienen acero. Y si no tienen acero, han sido fabricadas con algo que tiene acero. ¿Se dan cuenta, no? Entonces el acero pareciera ser que está en todos lados. ¿Ya? Y es normal que así sea, por los niveles, digamos, de producción que vemos. ¿Quiénes son los principales productores de acero del mundo? China. Ocupa el primer lugar actualmente. ¿Ya? Fíjense, hay un gráfico que no se entiende bien, ¿cierto? Pero la línea roja es la producción mensual de China en los últimos años, bueno, hasta el año enero 2020, comparado con el resto del mundo, con todo el resto del mundo. Pero me ha tocado realizar proyectos que dice prohibido utilizar acero chino. Claro, pero nosotros en Chile somos una industria ínfima en relación a todo lo que se maneja en el mundo. Entonces, no, sí, en Chile no se utiliza acero chino, de fabricación china no. Sí. Pero claro, a los chinos no creo que les importe mucho que nosotros no lo estemos comprando el acero por ahora. Aunque han tenido intentos de meter el acero en la industria nacional. Por lo menos hace unos años intentaron, pero no tuvieron buena acogida, porque obviamente es difícil que entre un material nuevo porque tiene que cumplir con las normas legales, ¿cierto? Con el proceso de fabricación, y no siempre es compatible tan fácilmente. ¿Ya? Eso no quiere decir que en el futuro no se logre, pero por ahora no se utiliza. Ahí está. ¿Ven? ¿Lo ven? Fíjense que China no era un gran productor de acero. Esto empezó, digamos, en la década del 90, por ahí empezó a agarrar vuelo y se llevó toda la torta, ¿ya? En 2020. ¿Ya? Y en otros países más o menos se han mantenido con la misma cantidad, ¿cierto? Pero como ha habido un aumento tan brutal de la cantidad de acero que se utiliza, China acaparó toda esa sobreproducción que se requería. Hay un montón de información, de gráficos que ustedes pueden buscar y encontrar en internet disponible. Este otro gráfico del 2016, no encontré uno más actualizado así de esta forma, pero da una idea de cómo es la cosa. ¿Ya? No ha cambiado mucho el escenario en cuanto a quiénes son los principales productores. China, en primer lugar, después viene Japón, Estados Unidos está en cuarto. De Sudamérica, el único que tiene alguna incidencia o una incidencia importante en el ámbito internacional es Brasil, ¿ya? Que tiene una buena producción, una buena cantidad de acero en producción. ¿Ya? Ahí en 2018, fíjense que no cambió nada, o sea, sí cambió un poco, pero el principal no cambió, que es China, sigue siendo el número uno, Japón pasó al tercer lugar y India le dio el segundo lugar. India también fabrica una gran cantidad de acero. Otro dato interesante es, porque una cosa es quién produce más acero y lo otro es quién consume más acero. ¿Ya? ¿Quién es el que consume más acero? Corea del Sur. ¿Por qué? Porque Corea del Sur tiene un desarrollo tecnológico súper grande, ¿cierto? Si usted, digamos, tiene la oportunidad de ir, ¿cierto? En sus viajes de fin de semana, o ven reportajes, ¿cierto? En internet o en el cable, en Corea del Sur, digamos, hay tecnología por todos lados, ¿ya? Es decir, están a otro nivel, ¿ya? En desarrollo, ¿cierto? de software, de robótica, de electrónica, a otro nivel. ¿Y quién es que está segundo? China. Taiwán. No, Taiwán.
Aquí en Sudamérica, ¿quieren consumir más? Bueno, Argentina, Brasil, México. México. sí, México también. Bueno, ese es del 2016. Probablemente quizá haya movido un poco hasta ahora, pero no creo que haya cambiado mucho, por lo menos los que más consumen acero. Ya. Hay una pincelada, si a ustedes les interesa el tema, hay un montón de información que pueden buscar. O sea, son un montón de información, ¿cierto? Que uno puede buscar respecto a la producción mundial, puede incluso ahí darse cuenta, porque cuando hablamos de producción mundial de acero, no estamos hablando solo de acero de construcción, estamos hablando de todo tipo de acero, ¿ya? El acero tiene una gama, digamos, impresionante, digamos, de variedad, ¿ya? Hay muchos tipos de acero. Obviamente a nosotros lo que más nos importa son los aceros que se utilizan para la construcción, ¿ya? Que también, digamos, son los más importantes, porque de esa producción mundial, cerca del 90% de esa producción mundial son aceros para construcción, ¿ya? Todo el resto, ¿cierto? Ese 10% de todos los otros tipos de acero que se utilizan, ¿cierto? Sí, para fuselaje, para carrocerías de auto, maquinaria, todo lo que ustedes se lo ocurra, ¿ya? Pero ¿cierto? El gran trozo de la torta de la producción mundial se lo lleva el área de la construcción, ¿ya? Bien. Definición. ¿Qué es el acero? Bueno, ustedes pueden buscar distintas definiciones, pero yo traté, digamos, ahí de resumir, ¿cierto? Y ser preciso para tener una idea certera de lo que entendemos por acero, ¿ya? El acero es una mezcla principalmente de dos elementos, ¿ya? Que nunca pueden faltar, que es el hierro y el carbono, ¿ya? Y ahí está la clave, en el carbono. El carbono es la clave, ¿cierto? Es como el ingrediente mágico, ¿cierto? Que permite que se cree el acero. Porque yo puedo tener hierro, ¿cierto?, solo, y si no logro, digamos, ese equilibrio perfecto que se necesita con el carbono, no voy a obtener, digamos, el acero que necesitamos y que utilizamos hoy en día, ¿ya? Si bien el carbono se utiliza en proporciones muy pequeñas en la mezcla, fíjense que no más allá del 2%. 2%, ¿cierto? Ustedes piensan en el 2% de nada. Pero aún así, esa pequeña cantidad es clave, ¿ya? Y aún así, más aún, en los aceros que normalmente se utilizan en construcción, el porcentaje más bajo anda alrededor del 0,2 o 0,3%, ¿ya? Eso tiene una explicación, no es porque sí, ¿ya? El carbono, ¿qué gracia tiene? El carbono es el que le da las propiedades mecánicas al acero. Entonces, según la cantidad de carbono que tenga el acero, va a definir si ese acero tiene una alta resistencia o una baja resistencia. Si tiene una alta ductilidad o una baja ductilidad. Si tiene una alta tenacidad o una baja tenacidad, ¿ya? Prácticamente todas las propiedades mecánicas que tiene el acero dependen del carbono, ¿ya? Obviamente hay otros elementos que también se pueden incorporar para mejorar algunas propiedades, pero el principal es el carbono, ¿ya? Y los aceros de construcción, ¿cierto?, que son los que nosotros más nos preocupan, tienen que tener un equilibrio, ¿ya? Porque si bien vamos a aprender que entre más carbono tiene un acero, más resistente es, ¿ya? Es decir, hay una relación directa entre la resistencia de ese acero con la cantidad de carbono, ¿ya? Es decir, si tiene más carbono, su umbral de resistencia es mucho mayor, ¿ya? Entonces, claro, ahí viene la pregunta donde dice, bueno, entonces pongámosle carbono, ¿no? Echémosle carbono. El problema es que, como muchas cosas en la naturaleza, es una por otra, es una cosa por otra, ¿cierto? Se ganan propiedades, pero se pierden otras propiedades, ¿ya? Y me parece que lo hemos conversado alguna vez, ¿cierto?
pero yo siempre se lo repito a los mismos. En los aceros de construcción no solo es importante la resistencia. ¿Ya? Está bien, la resistencia es muy importante, es un factor clave, pero no es el único. ¿Ya? ¿Cuál es el otro factor importante? Por ahí La va, elasticidad. por ahí va. La electricidad. Que sea dúctil, ese es el concepto, ¿ya? Que tenga ductilidad. ¿Qué significa que sea dúctil? Es que tiene la capacidad de deformarse mucho sin romperse. ¿Ya? Es una definición así muy a la rápida de ductilidad. Después vamos a definirlo más preciso. ¿Ya? Pero los aceros de construcción pueden tener o no esa capacidad de ductilidad. ¿Ya? Y nosotros queremos que la tengan. Nosotros queremos aceros que tengan la capacidad de deformarse mucho antes de romperse. ¿Ya? Si yo le adiciono mucho carbono a un acero, va a tener un umbral de resistencia muy alto, pero va a ser Más duro. no es el concepto correcto. ¿Ya? Ahí vamos a empezar a entender, porque claro, uno a veces muchos conceptos se manejan, ¿cierto? Y quizás no tenemos la definición exacta. ¿Ya? Duro es otra cosa, duro tiene que ver con otra propiedad. ¿Ya? Rígido también es otro concepto relacionado a los metales, pero no es la palabra correcta. Lo que sucede cuando un acero tiene demasiado carbono es que se vuelve frágil. ¿Ya? Esa es la palabra correcta. Frágil. ¿Ya? Y ahí es donde pues, tenemos que empezar a entender, ¿cierto? Estos conceptos que cotidianamente uno usa, nosotros, ¿cierto? Que somos profesionales, vamos a ser profesionales del ámbito de la construcción, tenemos que saber la diferencia. Que algo sea frágil no quiere decir que sea débil, ¿ya? Y el acero es el mejor ejemplo de eso, porque si yo tengo un acero con alto contenido de carbono, que los hay aceros con mucho contenido de carbono, que son para otro uso, no para construcción. Tienen una alta resistencia, pero son frágiles. ¿Qué quiere decir que sea frágil? Quiere decir que cuando llega a su límite de resistencia se rompe repentinamente, sin deformarse mucho. Eso es un material frágil. ¿Ya? Un material que se rompe repentinamente sin deformarse mucho. ¿Ya? El vidrio, por ejemplo. Por ejemplo, el vidrio. El vidrio es frágil porque, ¿cierto? Prácticamente no puede asumir deformación, ¿cierto? Si yo, digamos, doblo o trato de flectar un vidrio, no voy a percibir mucha deformación y se va a quebrar. ¿Ya? Otro material frágil, ¿cierto? Que es típico también de la construcción, es ¿cuál? El hormigón. El hormigón es frágil, ¿ya? Porque el hormigón se rompe repentinamente. Yo puedo tener una columna ahí que está súper esforzada y yo no sé, hasta que se rompe, se fractura y ahí recién me doy cuenta que estaba en el límite. Antes no me doy cuenta, no veo deformación evidente porque el hormigón no tiene esa capacidad de ductilidad, no tiene esa capacidad de deformarse, ¿cierto? Cuando está próximo a romperse, ¿ya? Y el acero sí tiene esa capacidad, ¿ya? O el acero de construcción, ¿ya? Por eso el acero de construcción tiene niveles de carbono que no son los más altos. Porque en construcción tenemos que encontrar un equilibrio entre buena resistencia y buena ductilidad. ¿Ya? Entonces, si yo le pongo demasiado carbono, claro, obtengo un acero muy resistente, pero muy frágil. Entonces, tengo que equilibrar la cantidad de carbono para tener una buena resistencia y una buena ductilidad. Si ustedes miran, ¿cierto?, una tabla, buscan información, van a ver que la resistencia de los aceros, los que tienen más resistencia no son los aceros de construcción. Si ustedes buscan por resistencia mecánica, van a ver que hay aceros que tienen mucha más resistencia que los aceros de construcción. Y es por esto, porque en realidad nosotros no estamos buscando solo resistencia. ¿Ya? Está bien, los aceros de construcción tienen que tener buena resistencia, pero no podemos ir al chacho, ¿ya? Tenemos que equilibrar, porque necesitamos que sea dúctil. ¿Por qué necesitamos que sea dúctil? Para que se deforme mucho antes de romperse. ¿Ya? ¿Y por qué queremos eso? Colapso en la estructura.
Por ahí va, por ahí Hacer una va. medida, ¿Ah? para poder aplicar una medida. Eso es, po. Se dice que el acero es un material inteligente. ¿Por qué? Porque avisa cuando tiene problemas. ¿Ya? Es decir, ¿cierto? Si yo ando, ¿cierto?, en un centro comercial y veo que hay una viga metálica que está totalmente deformada, yo no necesito ser experto en construcción para saber que eso tiene un problema, ¿cierto? ¿Y qué hago instintivamente? Me alejo de ahí. Entonces, esa es la idea, ¿ya? Por eso el acero es un material tan noble para la construcción, porque nos aporta la posibilidad de dar seguridad, ¿ya? Es decir, cuando el acero está próximo a romperse, ya tiene que estar muy deformado, ¿ya? El acero de construcción, estamos hablando siempre de acero. Tiene que estar muy, muy deformado para que llegue a romperse. Y cuando eso pasa, ya todos apretaron cachete ahí, pues ya nadie quedó cerca, ¿ya? Entonces, si eso llega a colapsar, lo más probable es que no haya nadie, ¿ya? Y ese es el espíritu en general de las normativas. Las normativas siempre tienen ese espíritu. Si ustedes, digamos, leen las normas chilenas relacionadas a la construcción, el espíritu que hay detrás es que la estructura nunca ponga en riesgo la vida de las personas, ¿ya? Y ojo, que las normas no prohíben que la estructura no colapse. Es decir, en ninguna parte de la norma te van a decir la estructura no debe colapsar. En ninguna parte dice eso. De hecho, la norma, por decirlo de alguna manera, establece que la estructura puede colapsar. Lo que no puede pasar es que ponga en riesgo la vida de las personas, ¿ya? ¿Y cómo logramos eso? Bueno, dando tiempo para que entre el momento, ¿cierto?, que las personas se alejan o evacúen y colapsa la estructura, entonces hay un tiempo ahí que permita, ¿cierto?, que la gente se aleje, ¿ya? Y para eso las estructuras tienen que ser dúctiles. Fíjense que ahora hablo de estructuras, no de acero, ¿ya? La estructura en general deben ser dúctiles. Porque independiente de que esté hecha de acero completamente o no, tiene que tener esa capacidad, ¿cierto?, de avisar, ¿ya?, de mostrar que tiene problemas, ¿ya?, y dar tiempo suficiente para que las personas puedan alejarse, evacuar, ¿ya?, y ponerse a resguardo. Y mucho de eso se vio en el terremoto del 2010. Si ustedes miran, ¿cierto?, reportajes de esa época, ¿qué pasó? Hubieron un montón de estructuras que tuvieron problemas, que quedaron inutilizadas incluso, ¿ya? Pero no colapsaron. O sea, una sola colapsó, ¿cierto?, que fue la que causó muerte, ¿cierto?, por error humano. Error humano, digamos, no involuntario, ¿cierto? Fue, ¿cómo se dice? Una mala práctica. Doloso se dice. Es decir, a sabiendas de que su estructura podía tener un problema, lo hicieron igual, ¿ya? Bueno, y terminaron pagando cárcel, digamos, los responsables. Está bien, digo, si uno profesional tiene que asumir eso, uno tiene responsabilidad civil, ¿cierto?, respecto a lo que hace. Por eso siempre le insisto, ¿cierto? Uno tiene que tratar de hacer siempre bien lo que se supone que tiene que hacer, que parece tan básico, pero a veces no pasa, ¿cierto? A veces no, lamentablemente no siempre, digamos, los profesionales hacen todo lo necesario para hacer correctamente su pega, ¿ya? Y se pueden dar situaciones como esa. Bueno, el tema es que la mayoría de los edificios no colapsan. Eran inutilizables, ¿cierto? Se rompieron ventanas, se fracturaron pilares, todo lo que quieran, ¿ya? Pero la gente tuvo tiempo de salir, ¿ya? Y ese es el espíritu, esa es la idea, ¿ya? Por eso cuando a mí me preguntan, y si ustedes ven reportajes, ¿cierto?, de profesionales, ¿cierto?, de la construcción de ese entonces, uno evalúa bastante bien cómo se comportaba la estructura en Chile. Porque en definitiva, para el nivel, ¿cierto?, de energía que se liberó en ese sismo, o sea, en otro lado, ya el gremio, de bien abajo, todo, ¿ya? En cambio aquí, la verdad es que las estructuras se comportaron bastante, ¿ya? Y eso habla bien de todo, de toda la industria, tanto de quienes diseñan, de quienes construyen, de quienes fiscalizan. Pero de todas formas no hay que quedarse dormido en los laureles, porque
no quiere decir que no existan las malas prácticas también, y hay que estar atento a esas cosas. ¿Ya? Bien. Ahí tenemos, ¿cierto?, una primera definición que va a ser la base, ¿cierto?, de lo que entendemos por acero. Ahora, el acero al carbono, que es el famoso acero de construcción, ¿ya?, son sinónimos. ¿Ya? Ahora ustedes me preguntarán, ¿por qué al acero de construcción le dicen acero al carbono? Si todos los aceros tienen carbono. No sé, pero se suele usar. ¿Ya? Se le suele decir a los aceros de construcción acero al carbono, o aceros de bajo carbono también. ¿Ya? Si ustedes buscan en texto, ¿cierto?, o en, no sé, en charlas, se habla a veces de acero de bajo carbono, ¿cierto? Y están hablando de los aceros de construcción, ¿ya? O acero al carbono, a secas también. Cuando vemos este curso en particular de acero al carbono, nos estamos refiriendo al acero de construcción, ¿ya? Lo que les decía recién, constituye el mayor porcentaje de la producción mundial, cerca del 90%. Cerca del 90% de todo el acero que se produce a nivel mundial es destinado a la construcción. ¿Ya? Tiene una composición química compleja, ¿cierto? Ya dijimos que es el carbono y el hierro los principales, pero no son los únicos. ¿Ya? De hecho, ningún acero tiene solo carbono y hierro. Casi todos los aceros tienen otros componentes que están en menor proporción, pero que existen. ¿Ya? Por ejemplo, algunos que mencionamos ya, silicio, magnesio, azufre, fósforo, oxígeno, hidrógeno, incluso otros más. ¿Ya? Muchos de ellos se consideran impurezas. ¿Ya? Y cuando, ya, ahí está la clave, ¿cierto?, de cómo obtener el acero. Lo que pasa es que calentando el hierro por sí solo, claro, no logramos obtener, ¿cierto?, este tipo de proceso, porque necesitamos limpiar la mezcla. ¿Por qué? Porque el acero se produce con materia prima. La materia prima, si la obtenemos de la naturaleza, no es homogénea. El hierro que obtenemos de la naturaleza no es homogéneo. Viene con incrustaciones de otros minerales. Y eso hay que limpiarlo, hay que, ¿cierto?, hacer un filtro de manera tal de poder obtener la mayor pureza posible de ese hierro. ¿Ya? Y eso no es fácil, menos si se hace artesanalmente. Y por eso, es cierto, en la época moderna recién empezamos a entender lo que es el acero, ¿ya? Con las tecnologías, digamos, del último siglo, ahí se pudo, ¿cierto?, conseguir, ¿cierto?, esta alquimia que se llama, ¿cierto?, esta mezcla química precisa para obtener lo que hoy día conocemos como acero. Bien, aquí les puedo dejar una pequeña tarea, ¿no? Que me mencionen, ¿cierto?, algún elemento que se puede encontrar o que se le puede, digamos, incorporar a los aceros, ¿ya? Distinto a lo que mencionamos aquí. Ya vamos a mencionar otros más adelante. No pueden ser los que yo menciono en clase, obviamente, ¿ya? Porque vamos a ver que a veces, ¿cierto?, a diferencia de lo que uno quiere en el principio, ¿cierto?, uno a veces quiere filtrar, sacar, ¿cierto?, todos estos elementos adicionales que están, ¿cierto?, ahí incrustados en el hierro y queremos sacarlos. Pero a veces se incorporan elementos intencionalmente en el acero para alterar, ¿cierto?, mejorar, ¿cierto?, o disminuir algunas propiedades de ese acero, ¿ya? ¿Cómo era la tarea entonces, profe? Mencionar algún elemento químico que se incorpore al acero intencionalmente para darle alguna propiedad específica, ¿ya? Ahí no me manden un mamocreto, ¿cierto?, una investigación gigante, no sé. Lo único que tienen que hacer es mencionar el elemento y decir qué propiedades, ¿cierto?, mecánica, física del acero se ve alterada por ese elemento, ¿ya? El carbono, por ejemplo, ya sabemos, lo hemos mencionado todo el rato. El carbono es un elemento que funciona, ¿cierto?, se mezcla
¿Y qué se obtiene? El carbono eleva la resistencia mecánica. ¿Ya? Entre más carbono, más resistencia. Incrementa el índice de fragilidad, es decir, se vuelve más frágil. Entre más carbono, más frágil el acero. Y también hace que disminuya la tenacidad y la ductilidad. ¿Cierto? La ductilidad lo hablamos, está relacionada con la fragilidad. ¿Y la tenacidad? ¿Qué es lo que es la tenacidad? Hay otro concepto que a veces uno suele confundir. Uno piensa que la tenacidad es como la resistencia mecánica, ¿no? La tenacidad de un elemento, del acero en este caso, es la capacidad de soportar, ¿cierto?, una carga de impacto, ¿ya? Sin romperse. Es decir, cuando se le de alguna forma, ¿cierto?, se le traspasa mucha energía a un elemento y ese elemento, ¿cierto?, tiene la capacidad de absorber esa energía, ¿ya? El impacto es lo más típico que se entiende, ¿cierto? Porque cuando yo impacto, le pego con algo repentinamente al metal, le estoy traspasando energía, mucha energía. Y si ese metal tiene la capacidad de absorber esa energía de impacto, no se rompe. Entonces, entre más tenaz es un elemento, tiene mayor capacidad de soportar esas cargas de impacto, ¿ya? Entonces, cuando el carbono aumenta en el acero, pierde esa capacidad. Disminuye esa capacidad, ¿cierto?, de absorber energía de impacto. Lo que se le agrega al acero puede ser cualquier elemento, Cualquier elemento químico. no solamente para mejorar la, digamos, No, que altere una propiedad. que mejore. Puede ser para bien o para mal. La puede mejorar lo que... Composición, ya lo dijimos, ¿cierto? Ahí estábamos viendo los porcentajes en que se encuentra el carbono en general. Y ese 1%, ahí están los otros elementos, en el 1%. Todos estos otros elementos que mencionábamos, ¿cierto?, que pueden estar o no estar, van ahí, en el 1%. El hierro, estos nombres raros que aparecen acá, perlitas, pilitas, ¿cierto?, tenitas, los vamos a mencionar más adelante con mayor detalle, son las formas, ¿cierto?, cristalinas que están en la naturaleza, ¿ya? Porque el hierro en la naturaleza no se encuentra de una sola forma, ¿cierto? Hay un mineral de hierro que tiene mucha cantidad de carbono, hay otros que tienen poca cantidad de carbono, hay otros que tienen mezclas de carbono con otros, ¿ya? Y ese carbono natural va recibiendo nombres distintos dependiendo de la cantidad de carbono que tiene, ¿ya? Eso lo vamos a mencionar más adelante con mayor detalle. Ahora bien, igual hay que estar claro que hoy en día, sobre todo, más que antes, los aceros que se producen hoy en día no son todos con materia prima de la naturaleza. Es decir, no es solo hierro, ¿cierto?, sacado, digamos, de las minas o de las canteras. También, ¿qué se hace? Se recicla. ¿Ya? Hoy en día, más que, ¿no?, el acero es otro beneficio que tiene, que es un material que se puede reciclar infinitamente. ¿Ya? Te toman un acero, ¿cierto? Un acero, digamos, que se demolió, una estructura antigua de acero, ¿cierto? Y todo ese acero se manda, ¿cierto?, a China, a la fábrica, ¿cierto?, o la acería, y se funde y se reutiliza, y se puede hacer nuevo acero, ¿ya? Entonces es una gran ventaja. ¿Cierto? De hecho, hay empresas conocidas a nivel mundial por los procesos de reciclaje. ¿Cómo se llama la empresa de acero que recicla? ASA. Es una de las más importantes a nivel mundial. ¿El fierro reciclado mantiene sus capacidades? Es que ese acero ya deja de ser acero cuando tú lo procesas, porque lo fundes. Vuelve a su estado, digamos, líquido, ¿cierto?, a alta temperatura, y ya el acero que era ya fue ya. Ahora vamos a hacer una nueva mezcla. Obviamente tiene que pasar por todos estos procesos, de manera tal de filtrar, ¿cierto?, dejar la cantidad de hierro puro que se necesita con la cantidad de carbono, ¿cierto?, equilibrada, sacar la escoria, la impureza, el mismo proceso.
Y tú puedes obtener un acero tan bueno como el que era antes. Ya. ¿Cuáles son las características principales del acero? Un dato que se lo tiene que aprender. Así como se sabe el peso específico del hormigón armado, ¿se acuerdan? ¿Cuánto pesa el hormigón armado? 2.450 kilos el metro cúbico. 2.500. El hormigón solo 2.400. El hormigón armado 2.500 kilogramos fuerza por metro cúbico. Este es el dato también, algo que se tienen que grabar ahí en sus cerebros, ¿ya? Que les va a aparecer siempre. 7.85 toneladas por metro cúbico. O sea, pesadísimo. Fíjense. Así rápidamente, más de 3 veces lo que pesa el hormigón. Y bueno, entonces, ¿por qué vamos a querer utilizar un material tan pesado? Bueno, porque es lo que decía él, porque cuando se utiliza el acero se utiliza en mucha menos cantidad, ¿ya? Y por tanto, a pesar de que es pesado, como se utiliza en proporciones pequeñas, entonces no es tan incidente su peso, ¿ya? Alta resistencia, ¿cierto? A la tracción mecánica. El acero de construcción puede ser hasta 12 veces más resistente que el concreto en términos de carga, ¿ya? Pero eso es más o menos evidente. Altamente elástico. Este también es una propiedad importantísima del acero. ¿Se acuerdan lo que era un material elástico? Es todo material que tiene la capacidad de recuperarse. Es decir, recupera su forma una vez que se saca la carga. Es decir, yo lo cargo, se deforma, le saco la carga y vuelve a su posición original. Se dice que el acero es altamente elástico, pero no es 100% elástico. Es decir, ningún material es 100% elástico, ¿ya? De hecho, los materiales tienen un rango elástico, ¿ya? Que es lo que hablábamos ayer. Y lo vamos a ver también con mayor detalle. Es decir, bajo un cierto nivel de carga, el acero se comporta elásticamente, ¿cierto? Hasta un cierto nivel. Después de ese nivel, si yo sobrepaso ese nivel, ya el acero dejó de ser elástico porque empezó a deformarse permanentemente. Es decir, se empieza a comportar de manera plástica, ¿ya? Pero ese rango elástico es bastante alto, ¿ya? En el acero es muy alto. Y eso es muy bueno porque permite que las estructuras tengan este comportamiento, es decir, le traspasa el comportamiento elástico a la estructura, ¿ya? Y ahí aparecen una serie de conceptos que los vamos a ver cuando veamos el gráfico, el famoso gráfico de comportamiento del acero, que tienen que ver con el rango elástico, el límite de proporcionalidad, el límite de fluencia, ¿cierto? El límite de rotura, rango elástico, ¿cierto? ¿Cómo se llama? Módulo, bueno, se llama módulo de elasticidad. Todo eso, ¿cierto? Se obtiene del gráfico de comportamiento del acero. Eso lo vamos a ver con mayor detalle cuando veamos ese gráfico, ¿ya? Módulo de elasticidad, el gráfico también, 2 millones de kilogramos por centímetro cuadrado. ¿Qué es el módulo de elasticidad? Bueno, es la proporción. Bueno, no quería meterme en el gráfico, pero lo voy a explicar así rápido. Cuando uno grafica esfuerzo de formación, ¿cierto?, del acero, la primera parte del gráfico es una recta. ¿Por qué? Porque es elástico. ¿No? Y cualquier material que sea elástico, cuando yo grafico esfuerzo de formación, va a tener una recta, ¿ya? Porque cuando yo aumento la carga, ¿cierto?, aumento la carga, aumenta la deformación. Pero si yo quito la carga, vuelve a deformarse. Esta pendiente de esta curva, esta pendiente es el famoso módulo de elasticidad, que se denomina con la letra E, que es una propiedad típica de los materiales. Todos los materiales tienen su módulo elástico o módulo de elasticidad, ¿ya? El del acero es 2 por 10 elevado a 6 kilogramos por centímetro cuadrado. ¿Alguna vez lo usamos, no? ¿Se acuerdan? ¿O no se acuerdan? Sí. En análisis. No.
básicamente a través de dos métodos que son apernado y soldado, también vamos a hablar de eso más adelante. Se pueden cortar mediante distintas técnicas. Las más utilizadas en construcción son por corte mecánico o oxicorte. Aunque hoy día se utilizan igual algunas técnicas más elaboradas, como plástico. Esta también es algo que tengo que tener presente. Se oxida muy fácilmente. Esa es una gran desventaja que tiene el acero. Una de las principales debilidades que tiene. Que reacciona muy fácilmente con el medio ambiente, con el oxígeno. Y por eso se oxida. Y al oxidarse, afecta sus propiedades inmediatamente. O sea, no es que el acero oxidarse se vuelva débil, no. Lo que pasa es que el acero, el óxido empieza a carcomer, ¿cierto?, la superficie y por tanto empieza a disminuir la sección. Si estamos pensando en una viga, por ejemplo, empieza a disminuir la sección de esa viga. Por tanto, si tengo menos sección, esa viga ya no va a resistir lo mismo que resistía al principio, antes de oxidarse. Esto se ve, ¿cierto? Este problema se ve mucho en las barras de refuerzo del hormigón. ¿La habían visto? Sí. Barra oxidada, digamos, dentro del hormigón. ¿Qué les pasa? Se expande, ¿ya? El óxido se expande. La reacción química que se produce cuando se oxida el acero se hincha y bueno, y eso es como un cáncer porque... Pero esa es la corrosión, ¿o no, profe? La diferencia entre oxidación y corrosión. La corrosión es cuando ya se infla el material. Sí, pero es producto de del óxido, de la oxidación, de la reacción química que se produce. Y eso genera muchos problemas, que bueno, seguramente sabido, ¿cierto? Cuando el óxido entra ya a la armadura, por eso decir que es como un cáncer, porque ya se va por la armadura y no hay cómo detenerlo, ¿cierto? Tenemos que picar toda la armadura. Y además fisura el hormigón, al hincharse se lo fisura. Ya. Bien, hasta ahí vamos a llegar hoy día, ¿les parece? Entonces, la tarea... ¿Me quedó claro? Sí. ¿Cuándo se manda? No, me lo mandan al correo. De aquí a mañana. Si lo único que tienen que poner es el nombre y qué propiedad afecta. No me mandes una cuestión gigante, una portada. ¿Ya? Profe, ¿Sí? va a mandar esta PPT. La voy a subir a la nube. Ahí.